Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Este es el video número 20 ya de esta serie de escatología, en el cual ya pretendo terminar esta segunda parte de esta serie escatológica, en donde hemos revisado y hemos estudiado todos los temas concernientes a escatología. Nos queda solamente una tercera parte y final, en donde vamos a revisar los alcances o las implicancias que puede tener todo lo que es de escatología. Primero que nada, la cosmovisión individual de cada uno como cristiano, en cuanto a la comprensión de lo que es el Evangelio en sí, la vida cristiana, la obra de Cristo, y también el alcance que puede tener la comprensión de escatología en muchas prácticas, doctrinas que comúnmente se ven en muchas iglesias. Así es que vamos entonces en este video a terminar ya así todo lo que es concerniente puntualmente a los temas escatológicos. En el video anterior comenzamos ya a estudiar este último tema, como lo es la formación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Como lo dije en ese momento y también lo reitero ahora, estos temas finales quizás no son tan decidores, no son tan exactos. Sin embargo, igual vamos a revisar, ¿no es cierto?, ciertas ideas que nos da la Biblia al respecto, para poder de ese modo avanzar hasta donde más podamos en esta línea de tiempo escatológica que hemos estado realizando durante esta serie. Por lo tanto, en el video anterior ya revisamos las ideas que nos da la Biblia al respecto, para poder suponer o imaginar cómo va a ser la formación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ya hemos llegado entonces hasta esa formación. Vimos varios pasajes de la Biblia que nos dan ideas bastante interesantes, con las cuales podemos quizás no tener certeza, seguridad, pero sí hacernos una idea, ¿no es cierto?, y poder inferir quizás en lo que hallamos en la Biblia, para poder, ¿no es cierto?, imaginar cómo será este proceso. Y en este video entonces vamos hoy día a terminar ya estudiando lo que es el estado eterno, la magnitud del reino de Dios, ¿no es cierto?, y la función de la tierra nueva en el reino de Dios. Yo sé que todos esperamos, ¿no es cierto?, con ansia poder estar en la eternidad con Cristo, pero sin duda también surgen muchas preguntas, interrogantes: ¿cómo será ese estado eterno? ¿Cómo será la vida, ¿no es cierto? ¿Qué pasará con la tierra? ¿Dónde viviremos eternamente con Cristo? Por lo tanto, vamos a través de lo que encontramos en la Biblia, a estudiar este tema y poder despejar ciertas dudas o aclarar algunas ideas. Comenzamos entonces con lo que es el estado eterno. Bien, concluidos la resurrección, el juicio universal y la restauración de los cielos nuevos y la tierra nueva, como lo vimos en el video anterior, nos queda la eternidad, sobre la cual también nacen preguntas y dudas al respecto. El relato de Juan no da mucho lugar a concluir algo con certeza. Más bien nos queda solo inferir, basados en la Escritura y lo poco que se nos dice al respecto. Jesucristo, hablando del juicio final, termina sus palabras en Mateo 25:46 diciendo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sin embargo, se pregunta: ¿a dónde, a qué parte o lugar determinado y material de todo el mundo irán los justos ya resucitados a gozar de la vida eterna? A esta pregunta responden muchos con simplicidad, diciendo que todos irán al cielo, abandonando definitivamente la tierra. Sin embargo, la palabra cielo, en el contexto de la Biblia, como de todos los pueblos, tribus y lenguas, es muy general. Cielo se le dice a todo cuanto rodea nuestro globo terráqueo, no solo nuestra atmósfera, sino el espacio inmenso que lo rodea. Así decimos con gran verdad que la luna, el sol, los planetas y las estrellas están en el cielo. Y pudiéramos agregar con la misma verdad que nuestra tierra está del mismo modo en el cielo. Para especificar más aún, algunos sostienen que los justos resucitados irán al paraíso celestial. Mas esto es tan general y ambiguo como lo anterior. Esta palabra paraíso o paraíso celestial es tan general e indeterminada en la Biblia como lo es la palabra cielo. En ella encontramos ideas generales y frases como cielo, cielos, cielo de los cielos, reino de los cielos. Sin embargo, muchos, por no decir casi todos, visualizan este cielo y lo ubican en un lugar determinado, físico y real, donde Dios se manifieste con toda su gloria a los justos ya resucitados y donde éstos lo vean eternamente. Esta idea tan común y generalizada, Manuel Lacunza la niega rotundamente, fundado no solamente en las Escrituras, sino también en la razón natural. Para muchos esto es demasiado negar, puesto que este lugar todos lo admiten. Sin embargo, Lacunza postula que todos lo admiten en su imaginación, solamente se lo imaginan o lo figuran. A esta imaginación o figura la llaman los ascéticos, composición de lugar,
la cual es buena y a veces necesaria para fijar en alguna cosa o lugar determinado nuestra inquieta, vaga e inconstante imaginación. Mas este lugar determinado es cierto que la misma imaginación lo finge y compone a su modo, según el talento o gusto de cada uno. Ejemplos de esto tenemos bastante en cuantas obras de pinturas en donde la imaginación de tantos pintores nos ha dado cobijo y quietud en nuestra mente e imaginación sobre el reino de los cielos o la gloria de Dios, de seres celestiales, personajes importantes a quienes no alcanzamos a conocer, incluso en la imagen del rostro mismo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces vemos obras, ¿no es cierto?, de pintura en donde se intenta reflejar imágenes celestiales, personajes celestiales, y también bajo esa comprensión, bajo esa visualización de ciertas obras, a veces nuestra mente queda más conforme, queda un poco más tranquila al imaginar o a suponer a través de alguna imagen cómo será, ¿no es cierto?, aquel lugar o cómo son ciertas personas que no alcanzamos a conocer. Para corroborar este error o equívoco de la imaginación humana, Lacunza reflexiona que si se le pregunta a cualquiera dónde figura o ubica el lugar determinado del cielo, al punto levantará la vista y las manos hacia arriba, señalando que está en lo más alto del cenit. Sin embargo, al hacer la misma pregunta a todas las personas en todo el globo terráqueo, responden del mismo modo, dando así cada uno un lugar físico distinto en ubicación respecto del lugar o punto en que se encuentre cada persona en la Tierra. Con esto se ve como todo es pura imaginación o composición del lugar. También se argumentan los pasajes de la Escritura que narran algunos escritores que tuvieron visiones sobre el cielo o les fueron entregadas señales y profecías. Esto es muy recurrente en los profetas Isaías capítulo 6, Daniel capítulo 7, Ezequiel capítulo 7 y Juan en varias partes del Apocalipsis, en especial capítulo 4 y capítulo 5, además del apóstol Pablo en 2 Corintios 12. Sin embargo, para Lacunza, todas estas visiones de los profetas y apóstoles fueron visiones imaginarias. No se piense con esto que se intenta desmentir o despreciar lo que vieron, o los mensajes y profecías recibidas. Más bien reflexiona Lacunza que el mismo Dios propuso e hizo ver a los profetas aquellas cosas por medio de imágenes y figuras animadas, muy semejantes y análogas a las que adquirimos y admitimos por nuestros sentidos. Lo mismo se observa en la manera recurrente de entregar Jesús sus enseñanzas cuando habitó entre los hombres, a través de sus muchas parábolas, que no eran realidades literales, sino figuraban en un lenguaje común y sencillo para sus oyentes, doctrinas y mensajes y aún misterios mayores, que de otro modo hubieran sido incomprensibles para todos. Fuera de esto, finalmente se alega que debe existir un lugar físico o no, pero determinado a donde subió Jesucristo y en donde está hasta ahora, a la diestra de Dios Padre, lugar de donde descenderá en su segunda venida. Este lugar para Lacunza, como para todos, es desconocido. Sin embargo, aunque no se niega, pues todos creemos que efectivamente Dios Padre, Jesucristo, sus ángeles y toda su corte existen hasta ahora en algún lugar, no debemos por qué suponerlo o limitarlo a un lugar determinado. Dios es omnipresente, soberano, creador de todo. ¿Por qué debemos encerrarlo en un lugar determinado? De Jesús mismo nos dice la Escritura en Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. La imaginación del lugar es buena en sí misma, y hermosa la meditación de la gloria, usar de ella porque nadie lo prohíbe o impide, como lo han hecho tantos hombres justos y espirituales. Mas si se pretende que este lugar particular y determinado que hemos compuesto e imaginado a nuestro gusto deba ser ahora y eternamente el lugar único y verdadero, físico y real, donde Dios se manifiesta ahora y se manifestará eternamente a sus ángeles y santos, se debe decir que esa pretensión es irregular, por no decir injusta. Lacunza se contenta mucho más con lo que dice la Escritura en Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Según el principio visto anteriormente, resulta simple comprender la idea general sobre la bienaventuranza de los justos luego de la resurrección y juicio universal. Porque no habiendo lugar determinado donde Dios se deje ver y pueda estar con toda su corte y sus santos, es claro que lo será todo el universo y cada una de sus partes o cuerpos innumerables que lo formen, sin incluir nuestro globo terráqueo. El autor de Hebreos dice lo primero, que Jesucristo
está constituido de todo lo creado, pues por Él y para Él y por respecto de Él se ha hecho todo. Así leemos en Hebreos 1:2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo mismo repite Juan al comienzo de su evangelio. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Dice luego el escritor de Hebreos lo segundo, que debe llegar el día en que todo lo creado se sujete entera y perfectamente a Jesucristo. Así leemos en Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y en otro pasaje dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:28, pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Por tanto, llegará el día en que todo lo creado se sujete plenamente a Él, y luego Él mismo se sujetará al Dios Padre. A esto añade Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Dice Pablo lo tercero, que todos los hijos adoptivos de Dios, como hermanos de Jesucristo y conformes a Él, unos más, otros menos, serán también herederos de Dios y coherederos con el Hijo Jesucristo. Así leemos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Se entiende de esto que siendo Jesucristo mismo heredero y Señor de todas las cosas, sin excepción de alguna, lo serán también en proporción todos los coherederos. Es verdad que entre estos coherederos habrá una gran diversidad, según los méritos de cada uno. Unos serán más, otros menos, sin embargo no habrá ni podrá haber entre los hijos de Dios disensiones, sino que será tuyo lo que es mío y mío lo que es tuyo, lo que es de todos será de cada uno y lo que es de Cristo será de todos, y Dios será todo en todos. Para Lacunza, esta idea general sobre este punto le parece muy verdadera, racional y justa por todos los aspectos. Hablando de lo que es la magnitud del reino de Dios, para que tengamos una idea más o menos de cuánto abarca, qué será el reino de Dios. Para hacernos una idea o concepto de la grandeza y extensión del reino de Dios, nos basta con levantar los ojos en una noche despejada y contemplar la inmensidad de las estrellas y astros que brillan en el cielo, que solo el Creador puede contar. Si consultamos sobre ellas a los mejores observadores y astrónomos, nos dirán que la multitud de cuerpos celestes son absolutamente incomprensibles, y que con la ayuda de los mejores telescopios apenas se descubre una pequeña parte de estas lumbreras. Nos dirán que todas las estrellas deben ser luminosas por sí mismas, dado que por la distancia extrema en que se hallan respecto de nuestro Sol, no pueden recibir tanta luz y a la vez puedan reflejarla a nosotros con tanta claridad y brillantez. Que la grandeza, luminosidad e intensidad de cada estrella debe ser tanta como la de nuestro Sol, dado que está demostrado según los mejores astrónomos que nuestro Sol, puesto a la distancia que está cualquiera de las estrellas de nuestra Tierra, se vería igual en tamaño e intensidad que lo que se ve cada estrella. Nos dirán que la distancia entre cada estrella debe ser semejante a la que hay entre nuestro Sol y la estrella más cercana a él, y que esta distancia es incalculable. Que estas estrellas luminosas y tan distantes entre sí, como lo está el Sol de la más cercana, no pueden estar ociosas, es decir, no pueden gozar solo ellas inútilmente de su luz y calor. Parece que deben transmitirlo a otros cuerpos fríos y opacos por sí mismos, así como lo hace nuestro Sol. Por tanto, si cada estrella luminosa por sí misma no puede considerarse ociosa, sino destinada a fomentar y alumbrar otros cuerpos opacos y fríos que la circundan y giran en su entorno o a su alrededor, de ese modo podría concebirse a cada estrella como un sistema solar y planetario, así como lo es ciertamente nuestro Sol. Así cada estrella tiene muchos cuerpos más menos que le circundan, como centro común de movimiento, y que necesitan de su luz y calor. De ese modo infieren los científicos que esta luz y calor que cada estrella reparte en su propio sistema
no puede parar solo en cuerpos mismos inanimados. Parece que también debe alumbrar y calentar a criaturas vivas y animadas, ya sean solo sensitivas, como nuestros animales y bestias, como también y principalmente a criaturas racionales, compuestas de espíritu y cuerpo, como lo es el ser humano. A pesar de que esta idea va tomando fuerza y muchos seguidores a lo largo de la historia y desarrollo humano, esto dado a que no repugna ni está basado en imposibles, sino más bien en nuestra realidad más cercana, como lo somos nosotros mismos, nuestro planeta, nuestra luna, nuestro sol y nuestro sistema solar. Sin embargo, hasta ahora son solo conjeturas y suposiciones. Lo que sí podemos defender con seguridad es que si existen realmente estas criaturas, racionales o no, en otro globo del universo, todas ellas deben pertenecer a Cristo Jesús y sujetarse enteramente a su dominio, pues todas ellas, al igual que nosotros, fueron creadas por Él y para Él. Puede pensarse incluso que todas estas criaturas, racionales o no, si es que las hay en otros planetas, no solamente deben pertenecer a Cristo Jesús en cuanto Rey y Señor de todo, sino también en cuanto a Redentor, Mediador y Pacificador entre Dios y las criaturas, así como lo es respecto de todo el linaje de Adán. No tenemos cómo saber eso, aunque tampoco alcanza a repugnar la idea. No sabemos si estas criaturas, en el supuesto que las haya, tengan o hayan tenido alguna misión divina por el ministerio de los ángeles o alguno de los insignes hombres de Dios, como Enoc, Noé, Abraham, Moisés, David. Por tanto, si todas estas criaturas han de pertenecer a Cristo Jesús en cuanto Rey y Señor de todo lo creado, también en cuanto Redentor, Mediador y Pacificador entre Dios y sus criaturas. Para este caso podría servir el texto algo oscuro de Colosenses 1:19-20 que dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué creación será la de los cielos que fue reconciliada con la muerte de Cristo, así como lo ha sido la especie de Adán en nuestra tierra? Por tanto, ese pasaje quizás puede, ¿no es cierto?, servir como respaldo en el supuesto que existan, ¿no es cierto?, criaturas, otros seres celestiales o similar al hombre en otros planetas. Idea, como dije, que va tomando forma cada vez más. La ciencia, ¿no es cierto?, no descarta eso, se sigue investigando, se sigue indagando, y como cristianos tampoco podemos permanecer ajenos, ¿no es cierto?, a esa realidad, a esos estudios, a esas investigaciones, y de todos modos, aunque no tengamos certeza plena aún, pero aunque fuese así, ¿no es cierto?, que existieran otros seres creados, sean extraterrestres, como quieran llamarse, de todos modos entendemos por la palabra de Dios que todo eso debe pertenecer a Cristo, ¿no es cierto?, el dueño de todas las cosas, y tanto como Señor y Rey, como también, como dice este pasaje, incluso hasta como Redentor. También este pasaje es un poco oscuro, ¿no es cierto?, de la Escritura, dice que a través de Cristo también Dios quiso reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. No se pretende afirmar nada con este postulado, más bien encontrar algún respaldo en las Escrituras en la inferencia que puedan existir otras criaturas en el universo, dado que la idea no es absurda, no repugna ni es imposible. Lo cierto es que todo lo que vemos en el universo, con nuestros ojos y con la ayuda de los mejores telescopios, y todo lo que no alcanzamos a ver, que puede ser lo más y mejor, todo ello es la herencia de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente de todos sus coherederos, después de la resurrección universal. Y todo esto será como una añadidura a la bienaventuranza de los justos en esta eternidad. No solo podrán disfrutar de la visión de Dios en el alma, en lo racional o intelectual, sino también en lo sensitivo, por medio de los órganos del cuerpo, estos ya glorificados en condiciones, circunstancias y capacidades sin duda mejor que las que tenemos ahora. De modo que podrán todos ir corporalmente donde quisieren y ver con sus ojos y tocar con sus manos con plena inteligencia todas y cada una de las infinitas obras de Dios, sin temor alguno de que falte tiempo para verlo y observarlo todo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmos 8:3. Ahí podemos hacerlo de manera literal, confirmar ese pasaje y ya evidenciarlo y vivirlo, ¿no es cierto?, de manera plena. Por ahora, en este cuerpo mortal y corruptible, se nos hace difícil concebir todo esto, y muchas veces nos sucede que nuestro espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Más en aquel estado de felicidad,
con nuestro cuerpo ya incorruptible y glorificado, lejos de perturbar el alma o impedirle un solo momento la contemplación de la gloria de Dios, le ayudará aún en esto mismo, pues participará de su gloria, le servirá de instrumento para gozar de todo y para alabar y bendecir en todo y por todo al Creador de todo. Todo esto no está sustentado en ideas locas y absurdas, sino en hechos innegables y en ideas claras que nos entrega la Escritura. Hay evidentemente un Ser Supremo, eterno e increado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay un Dios infinito en todo, Creador y Señor del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Está su Hijo, Creador y heredero de todo lo creado, el universo y mundo. Y estamos, según su promesa, sus hijos adoptivos, quienes le hemos reconocido y aceptado y por tanto hemos sido hechos hijos de Dios y coherederos con Cristo de todo. Toda esta herencia recibe con propiedad el nombre de reino de los cielos, pues se entiende en ellos todo lo que existe en la tierra como fuera de ella, sean otros planetas, sistemas, galaxias y cuantas criaturas puedan existir en ellos. Todo conforma el reino de los cielos. Bien, teniendo más o menos una idea más clara de lo que puede ser el alcance del reino de Dios, lo que puede involucrar, lo que puede significar, vamos también entonces ahora a ver lo que es la nueva tierra en el reino de Dios. Sin embargo, se podrá argumentar que con toda esta idea clara y respaldada en la Escritura, debe existir aún un lugar determinado donde Dios establezca su corte y sea el centro de unidad de su reino. En contra de las ideas diversas de que luego de la resurrección universal Cristo tomará a sus santos y se los llevará al cielo, las cuales no tienen base ni sustento bíblico alguno, la CUNSA concede un lugar determinado físico y real donde Dios establezca su reino y corte, aun cuando Él es infinito y donde quiera que Él esté, estará su reino. Este lugar determinado, elegido entre todos los planetas y cuerpos celestes del universo, la CUNSA cree que será la Tierra misma. Este lugar privilegiado será eternamente el más atendido, el más frecuentado, el más honrado de Dios y de sus criaturas y por consiguiente el más feliz y glorioso. Esta idea la obtiene de muchos pasajes que así lo insinúan, y amparado en verdades de la Escritura, cree que a pesar de que el reino eterno de Dios abarque todo lo creado, nuestro globo terráqueo tiene sin duda grandes ventajas y una valoración especial y exclusiva por Dios mismo frente a otros planetas. En primer lugar, Cristo mismo, nuestro Señor y Rey Supremo, es de esta tierra. Aquí se hizo hombre, siendo Dios. Aquí se unió estrechamente con nuestra pobre y miserable naturaleza. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Filipenses 2, 7 al 8. Aquí predicó, aquí enseñó, aquí murió, aquí padeció la mayor afrenta y el más injusto deshonor que se ha visto jamás, muriendo desnudo en una infame cruz como uno de los hombres más inicuos. Luego aquí mismo se le debe manifestar plena y perfectamente su inocencia, su justicia, su bondad, su dignidad infinita. Del mismo modo se discurre de sus coherederos y fieles. Estos padecieron aquí por él, padecieron persecución por la justicia, aquí fueron deshonrados y atribulados, aquí obraron justicia en medio de la iniquidad y corrupción general. Aquí mismo, como en lugar de su paciencia, de su justicia y de sus tribulaciones por Cristo, deberán gozar eternamente el fruto de lo que aquí sembraron. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Salmo 126, 5. Segundo, las palabras de Juan al cierre de Apocalipsis son muy decisivas al respecto. He aquí, dice, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 3. Mas no dice ni insinúa en ninguna parte que ha de habitar solo por un tiempo limitado aquí en la tierra, o que en algún momento habrá de dejar la tierra para volver al cielo o a otro lugar. Más bien se hallan ideas muy contrarias en la Escritura. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Joel 3:20. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Esta es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Salmo 132, 13, 14.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. Estos lugares de la Escritura, entre otros, parece que dan a favor de nuestra tierra. Para negar esto o postular algo contrario, es necesario un fundamento bíblico positivo sobre ello, y por más que se busca en las Escrituras, no se halla. Además de estos pasajes que hemos visto, se halla el Salmo 37, que aunque no hubiera otro pasaje, bastaría para confiar en esta promesa, en el cual se leen con frecuencia versos como los siguientes: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. A esto mismo aludió Jesús en el sermón de las bienaventuranzas, cuando dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Finalmente se añade que nuestra tierra presente, con todo lo que ha sufrido y sobre todo los cambios negativos, como lo vimos en el video anterior, después del diluvio, aún así conserva no poco de su bondad y belleza inicial. Cuánto más lo será cuando sea restaurada por completo y recibamos los cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en donde junto con la restauración moral, pues en ella morará la justicia, también será restaurada en lo material, purificada por el fuego, eliminada las estaciones y diferencias climáticas que tanto daño han causado, quitarle todo lo malo que tiene actualmente en cuanto a lo moral y lo físico, dejando solo lo bueno, quitarle la enfermedad, el dolor, la envidia, la soberbia, la tristeza, el frío, el calor, la variedad de estaciones. Con esto, sin añadirle otro bien positivo, ¿no sería nuestra tierra un verdadero paraíso? Si aún con todos estos males presentes observamos con admiración las muchas cosas benignas que aún conserva, ¿cuánto más lo será cuando no se halle mal alguno en ella? Recordar que con la venida gloriosa del Señor se mejorará esta tierra, que habitará en ella la justicia y la paz. Comenzará a verificarse la dignidad de esta tierra como corte del reino de Cristo. Para ello basta con considerar los capítulos 11, 35 y 65 de Isaías, para ver cómo nuestra tierra será convertida en un huerto de muchas delicias, semejante o quizás mejor del que creó Dios para nuestros primeros padres. ¿Cuánto más será después de la resurrección universal, cuando acabada toda generación y corrupción, cuando acabada la era del hombre, sea esta misma tierra establecida como corte o centro de unidad de todo lo creado o del inmenso reino de los cielos? ¿No será posible que se le añadan 1000 o 1.000.000 de grados de perfección física y natural? A pesar de esta novedosa idea de Lacunza, no ha sido el primero y el único en pensar así. Muchos teólogos antiguos, entre ellos Anselmo, Guillermo de París, el Tostado, Cayetano, piensan unos que los que habitarán esta nueva tierra serán los niños que mueren sin bautismo. Otros creen que será para los bienaventurados mismos, porque después del juicio todo el universo será la herencia de todos los escogidos. Juan señala en Apocalipsis 5:10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hasta este punto nos lleva este estudio de escatología, esperando provocar en cada oyente un despertar en nuestras expectativas, un deseo y anhelo de llegar a ese momento, disfrutar eternamente de la presencia y compañía de Dios, poder estar con nuestro Salvador, poder gozar de la plenitud eterna del Espíritu Santo y ver cara a cara a nuestro Padre Celestial. Deseo que esta sesión final que hemos estudiado provoque en cada lector, como lo ha provocado en mí, un replanteamiento de nuestras prioridades. Nos eleve la mirada a una altura suficiente para poder ver y percibir las cosas de otro modo. Nos aleje del afán de esta vida terrenal. Nos abra nuestra mente a la verdadera herencia y vida que nos espera con Cristo. Podamos leer con entendimiento los consejos de Cristo cuando nos dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan,
porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateos 6:19. Podamos también comprender el pensamiento de Pablo cuando escribió: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8, 16 al 25. De ese modo entonces podemos comprender, ¿no es cierto?, el sentido de estas palabras, a lo que Pablo apuntaba con este consejo: poner la mira en las cosas celestiales, ¿no es cierto?, donde está Cristo, y aguardando, ¿no es cierto?, esa bienaventuranza, esa bendición, esa herencia que nos espera con Cristo Jesús, y sabiendo que todas las aflicciones que vamos a tener en este mundo terrenal, en esta vida física, ¿no es cierto?, por mucha tribulación que tengamos, por mucha persecución que tengamos que padecer a causa de Cristo, ninguna de esas cosas, ¿no es cierto?, puede opacar, ¿no es cierto?, o no tiene comparación con respecto a la gloria que recibiremos cuando Cristo se manifieste. Y también, como lo señala Pablo aquí, la creación misma fue sujetada, ¿no es cierto?, a vanidad, y está aún corrompida, esperando, ¿no es cierto?, ser libertada de esa esclavitud, de corrupción. Por lo tanto, igual para mí se me hace muy difícil poder concebir ese periodo de 1000 años, según los hermanos premileniales, donde Cristo descenderá con su gloria, con su poder, con su majestad, a habitar acá en esta tierra aún, ¿no es cierto?, esclavizada a la corrupción, en esta tierra aún corrompida. Para mí se me hace difícil esa idea de ver a Cristo en gloria y majestad, reinando, ¿no es cierto?, por 1000 años en esta tierra aún corrompida. Por el contrario, si aceptamos que cuando Cristo descienda, ¿no es cierto?, en su segunda venida, inmediatamente ahí, luego de la ira de Dios, se da paso a la restauración de esta tierra, la formación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, sin duda, creemos que ahí comenzaría ya este reino, no de 1000 años, sino un reino eternal, con Cristo ya acá en la tierra renovada, restaurada. Bien, y finalmente quiero terminar entonces esta serie ya, esta segunda parte, que era lo más especial, lo más específico en cuanto a la escatología, recordando brevemente los dos esquemas de interpretación de la postura dispensacional y la postura amilenial, que han sido las dos que hemos estado constantemente contrastando en esta segunda etapa de este estudio. Así que voy nuevamente acá a proyectar el esquema o el mapa escatológico de la postura premilenial dispensacional, o también llamado dispensacionalismo, a modo de síntesis entonces de todo lo que hemos visto y después de todo lo que hemos estudiado, para que vamos nuevamente sintetizar la información y poder llevarla aquí al mapa. Bajo esta postura entonces recordemos que son dispensacionales porque separan la historia de la Biblia en dispensaciones, en distintos periodos en los cuales Dios se supone que trata con su pueblo de maneras distintas. De ahí que viene el concepto de que son dispensacionales, porque creen en dispensaciones. Según el sistema que hemos revisado, ellos identifican 7 dispensaciones, ¿ya? Una era de la creación, ¿no es cierto?, hasta la caída, desde la caída hasta el diluvio, etc. Están todas ya analizadas y revisadas. Pero yendo al esquema, ¿no es cierto?, tenemos que acá está la era de Israel, es decir, todo el periodo del Antiguo Testamento, hasta que viene Cristo, su primera venida. Para esta postura también es importante señalar que ellos acentúan la distinción permanente o la separación, ¿no es cierto?, constante entre Israel y la Iglesia. Para ellos siguen siendo en todo momento dos pueblos con planes, propósitos distintos en el pasado, en el presente, en el futuro. De hecho, para ellos también, bajo esta postura, la Iglesia era un misterio, bajo esta comprensión,
en el Antiguo Testamento. Según ellos, no hay ninguna alusión de la iglesia en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, solamente es una era nueva, ¿no es cierto? Es un pueblo que surgió producto de cuando Cristo vino, ¿no es cierto?, en su primera venida, para poder dar cumplimiento a todas las promesas de restauración hechas a Israel, a los judíos como raza, como nación, y en virtud que los judíos lo rechazaron, no aceptaron, ¿no es cierto?, el reino que Cristo vino a ofrecer. Por tanto, Cristo se vio como obligado, ¿no es cierto?, a volverse a los gentiles. Por lo tanto, la iglesia aparece como un plan B bajo este sistema también, y por lo tanto es un misterio del cual no se halla ningún indicio, ninguna profecía, bajo esta comprensión, digo, en el Antiguo Testamento. Solamente es un cuerpo que se formó de manera casi momentánea o espontánea acá en la primera venida de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, en el tiempo que estamos actual, bajo este sistema, es un paréntesis dentro del trato de Dios con los judíos. Es el tiempo de los gentiles, el cual representa la iglesia, y de ese modo entonces, cuando la iglesia sea llevada, ¿no es cierto?, en el rapto secreto, de ese modo entonces Dios seguiría tratando con los judíos. Por lo tanto, se entiende que en ese rapto secreto solamente se va la iglesia, compuesta por todos los gentiles, menos judíos, solamente los gentiles. Todos los judíos quedan acá para que pueda también de ese modo darse cumplimiento, bajo esta comprensión, a la última semana de Daniel, ¿no es cierto?, que para ellos correspondería a los últimos 7 años previos a la segunda venida de Cristo. Es por eso igual que esta escuela, ¿no es cierto?, interpreta que ese periodo final de tribulación será solamente 7 años, porque para ellos respondería al cumplimiento de la última semana pendiente que quedó de la profecía de Daniel, lo cual también ya se analizó que bajo esa comprensión la semana se corta, la semana 70 se cortó y la semana 69 se cortó y la semana 70 está pendiente. Entonces bajo ese esquema, como digo, tiene lógica, tiene sentido, calza bajo su sistema de comprensión ya esta interpretación, pero también, como ya hemos revisado y hemos contrastado con la Biblia, hay que confirmar si efectivamente esa comprensión, esa interpretación tiene validez, tiene fundamentos reales, esos principios en los cuales se basa para poder sostener este esquema. Luego entonces la iglesia se va en el rapto secreto. Aquí ocurre la primera resurrección, que sería solamente de los cristianos. Cuando Cristo venga en el rapto, mejor dicho, solamente los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice, y los que estén vivos serán transformados y juntos serán arrebatados en las nubes, ¿ya? Porque estamos solamente hablando de lo que es iglesia, los gentiles, ¿ya? Entonces acá bajo este sistema ocurre la primera resurrección física, que es de los muertos en Cristo, la iglesia, para subir al cielo. Luego en el cielo, durante esos 7 años de tribulación acá en la tierra, en el cielo se desarrolla la boda del Cordero, ¿ya? Cosa que tampoco hay ningún pasaje bíblico que diga que es fundamento que las bodas del Cordero van a ser durante 7 años en el cielo. Insisto, todo eso es solamente inferencia e idea que bajo esta comprensión se infieren ante todo y tienen cabida, calzan bajo este sistema de comprensión. Entonces durante esos 7 años en el cielo ocurre la boda del Cordero y también a la vez ocurre el tribunal de Cristo, ya el primer juicio, ya llevamos una resolución y un juicio. Ese tribunal de Cristo sería solamente para dar recompensa o galardones a los cristianos, a los santos, ¿ya? Luego de los 7 años ocurre acá finalmente la segunda venida oficial de Cristo, ¿ya? Porque acá solamente vino hasta las nubes, no descendió completamente. Acá después de los 7 años desciende con la iglesia ya en su segunda venida oficial, en donde será visible, ya todo ojo le verá, porque este rapto fue más bien secreto. Cristo descendió hacia las nubes, pero el mundo no lo verá, solamente la iglesia es arrebatada para encontrarse con él. Acá, sin embargo, vendrá ya de manera visible con la iglesia en su segunda venida oficial. Acá ocurriría bajo este sistema una segunda resurrección. La primera fue de la iglesia acá, de los muertos en Cristo. Acá ocurre la segunda resurrección para los judíos, puntualmente los santos del Antiguo Testamento. Todos los que murieron en aquella época, acá en la segunda venida resucitarán, solamente los judíos santos, ¿no es cierto?, para poder habitar el milenio, que bajo este esquema también seguiría luego a la segunda venida de Cristo. Entonces acá tenemos ya una segunda resurrección, tanto de los judíos del Antiguo Testamento, como también de los judíos, ¿no es cierto?, que mueran durante la tribulación. En esos 7 años que Satanás perseguirá a los santos, dice la Biblia, pero como la iglesia se fue antes, tendría que solamente perseguir a los judíos. Por lo tanto, los que mueran acá durante el periodo de tribulación, más los santos del Antiguo Testamento, van a resucitar aquí físicamente, ¿no es cierto?, para poder ser parte de este milenio. Esta resurrección igual es un poco extraña, no hay detalle, pero bajo esta convención, recordemos que acá el milenio se instaura acá en la tierra actual. No es aún la formación del nuevo cielo y la nueva tierra, por lo tanto es en la tierra actual como está. Cristo desciende para reinar con los judíos terrenales acá, en la tierra física. Por tanto, esta resurrección que se ubica acá de los judíos del Antiguo Testamento, que tienen que ser parte del cumplimiento de ese reino mesiánico,
con los judíos, no se sabe si van a resucitar con cuerpos ya glorificados, celestiales, o con simplemente una resurrección física corporal como la que tuvo Lázaro, pero van a seguir siendo humanos, ¿no es cierto?, con cuerpos corruptibles y mortales. Eso no está aún definido, pero de todos modos aquí resucitan nuevamente esos judíos para poder vivir en el milenio. Y también acá al comienzo de este milenio, como centavo de este milenio, ocurre el segundo juicio a las naciones. Ya según ellos, eso es lo que dice Mateo 25. Cuando Cristo desciende a las nubes, ¿no es cierto?, se sentará en su trono a juzgar a las naciones, y ahí es donde dice, y dirá a estos, enviará a unos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es lo que dice Mateo 25. Pero esa vida eterna ellos simplemente le atribuyen que es el milenio. ¿Ya? Aquí entonces ya llevamos segunda resurrección y segundo juicio a las naciones. Luego entonces continúa el milenio, periodo de 1000 años literales para ellos, tal cual, 1000 años. Y bueno, acá se supone que la segunda venida de Cristo, también el anticristo, ¿no es cierto?, Satanás con todos sus aliados fueron derrotados durante este tiempo de tribulación. Aquí con su segunda venida se termina esa aflicción, esa tribulación. Satanás es atado por 1000 años a partir de ahí, ¿no es cierto?, según Apocalipsis 20. Por lo tanto, aquí hubo una batalla, una guerra, ¿no es cierto?, de Magedón, donde Satanás fue derrotado. Luego entonces viene el milenio, pero al final del milenio también dice que después que el milenio termine, poco tiempo antes también se va a soltar nuevamente a Satanás y saldrá nuevamente a engañar a las naciones. Así que también acá, bajo este sistema de comprensión, acá habría otra batalla, otra guerra al final del milenio, otra revuelta, ¿no es cierto?, iniciada por Satanás, que saldrá a engañar a las naciones. ¿Ya? Y luego de eso entonces será nuevamente derrotado a Satanás, cayó fuego del cielo, descendió fuego del cielo, ¿no es cierto? Y aquí finalmente ocurre el juicio final. ¿Ya? Y aquí finalmente ocurre también la resurrección de los impíos, todos los que han muerto desde este comienzo, de toda esta era, todo este tiempo completo, pero los impíos, los impenitentes, van recién a resucitar acá, dado que, como dijimos, la primera resurrección solamente para los muertos en Cristo, y la segunda resurrección solamente para los judíos del Antiguo Testamento, los santos. Por lo tanto, todos los impenitentes, todos los impíos van a resucitar acá, en el juicio final, la resurrección solamente de los impíos. Y aquí ocurriría entonces el juicio final, que sería más que nada para esos mismos incrédulos que están resucitando acá, los impíos, para ser condenados al lago del fuego, un castigo ya eterno, justamente con Satanás, ¿no es cierto?, el falso profeta, y también el anticristo, que se identifica como un personaje independiente. ¿Ya? Luego de eso, recién entonces, los 1000 años, vendría la creación del nuevo cielo y la nueva tierra para dar paso a la eternidad. También recordemos que bajo esta comprensión premilenial también se genera un poco de duda con respecto a la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia durante el milenio? ¿Ya? Porque se supone que bajo esta comprensión este milenio también responde sí o sí, más allá de que se interprete por el capítulo 20 de Apocalipsis, porque ya hemos revisado ese pasaje y nos dimos cuenta que el capítulo en sí ni siquiera menciona a la iglesia. Por lo tanto, este milenio, ante todo bajo este sistema, también responde a las promesas de restauración hechas a Israel en los pasajes del Antiguo Testamento, que nos hablan de un periodo, de un reino de 1000 años, pero esas promesas se atribuyen que deben cumplirse acá, dado que como no se cumplió en su primera venida como se esperaba, tendría que cumplirse acá en su segunda venida, y para eso unen esa profecía de restauración con lo que dice Apocalipsis 20, y bajo esa comprensión calzaría que aquí entonces en ese milenio se daría cumplimiento literal a todas esas promesas hechas a Israel físico, literal. Por lo tanto debe ser un reino geopolítico físico acá en la tierra. Por lo tanto, como ese reino milenial responde a esa promesa de restauración de Dios a Israel, entonces también se comprende igual y se entiende en parte la complicación que tiene este sistema para poder dar una respuesta a qué pasa con la iglesia durante este milenio. Ya como ellos persisten en esta distinción, separación permanente entre Israel y la iglesia como cuerpo distinto, si este milenio solamente es para los judíos, la iglesia, ¿qué pasa? Algunos teólogos de esta postura opinan que la iglesia quedaría suspendida en el aire durante 1000 años, mientras Cristo solamente cumple su promesa con los judíos, y otros, igual entendiendo que eso no tiene ningún sentido, tampoco base bíblica, carece de fundamento, dicen que no, la iglesia igual descendería con Cristo a la tierra, pero recordemos, esta tierra es la tierra actual aún, no es la tierra restaurada. Por lo tanto, igual esa idea es bastante extraña, porque acá ya Jesús estaría como ya él solo, con su santidad, con su majestad, estaría reinando acá en una tierra aún corrompida por el pecado, no restaurada, y también a la vez estaría reinando con los judíos, que son aún con un cuerpo terrenal, cuerpo corruptible, mortales, también con los santos del Antiguo Testamento, que van a vivir bajo esa tierra, bajo esas condiciones, así que no se sabe si van a resucitar con cuerpos inmortales ya,
o con cuerpos físicos y terrenales para poder vivir junto con los judíos. Si no, habría sin duda una mezcla acá de judíos con cuerpos físicos y terrenales, los que estén vivos, ¿no es cierto?, más los que hayan resucitado con cuerpos glorificados. Por lo tanto, igual bajo esta lógica, tendrían que resucitar estos de acá también con cuerpo físico, tal cual como los actuales que tenemos nosotros, para poder vivir acá de manera física y terrenal con los judíos. Y si la iglesia igual desciende, entonces aquí también se genera esta mezcolanza, esta mezcla de que la iglesia estaría con cuerpos glorificados, incorruptibles, como los ángeles inmortales, y a la vez también la tierra estaría habitada por judíos y los gentiles que sobreviven a la tribulación, que son gente con cuerpos mortales, lo cual también encuentra contradicción en la Biblia según la enseñanza de Cristo y de Pablo, que no puede, ¿no es cierto?, lo corruptible, ¿no es cierto?, y lo incorruptible habitar juntos, ni tampoco la sangre y la carne heredar el reino, porque son cosas distintas. Así igual se genera esa incongruencia con respecto a la existencia de la iglesia con cuerpos glorificados y los judíos y el resto de las naciones con cuerpos físicos cohabitando juntos en una tierra aún no restaurada. Y luego entonces vendría la creación del nuevo cielo, la nueva tierra y la eternidad. Y también acentuar nomás que esta escuela o esta interpretación dispensacional se ha caracterizado bastante por el llamado el rapto secreto, ¿no es cierto?, que es la única escuela de interpretación que postula o cree que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la segunda venida de Cristo, ¿ya? De ese modo también la iglesia sería exenta de pasar por la tribulación, ¿ya? Así que bueno, eso es el resumen de esta interpretación. Todos estos detalles, como dije, ya lo hemos analizado video por video, parte por parte, así que ese es el resumen, es el esquema completo y general de todos los temas que hemos revisado bajo esta comprensión. Del mismo modo entonces, revisando lo que es el esquema, ¿no es cierto?, de la postura amilenial, la cual se contrasta bastante con esta postura dispensacional que vimos recién, y por eso yo también me propuse en esta segunda etapa, ante todo, contrastar estas dos posturas, porque son las que más, ¿no es cierto?, se contrastan en sus ideas. Si alguien está recién viendo este video, yo al comienzo de esta serie presentamos en el primer video las 4 escuelas con sus esquemas específicos, con sus mapas escatológicos y con sus principios de interpretación. Yo en esta segunda etapa solamente me enfoqué a profundizar en detalle y analizar cada doctrina de estas 2 escuelas que son las más populares hoy en día dentro del mundo cristiano y también las que más, como dije, se contrastan constantemente. Bien, bajo esta entonces interpretación amilenial, dijimos que la diferencia fundamental es que esta escuela, ¿no es cierto?, no ve división, separación después de la primera venida de Cristo, no hace distinción entre Israel y la iglesia. Según los pasajes que vimos, ese principio es bastante elemental en escatología, poder comprenderlo y aceptarlo o no bajo la escritura misma, porque ese principio es el que da cabida, ¿no es cierto?, para la comprensión y aceptación o no de muchas doctrinas, ¿no es cierto?, o lo que es ideas escatológicas. Por lo tanto, bajo esta escuela, ¿no es cierto?, con la primera venida de Cristo se rompe esa barrera que había de separación entre Israel y la iglesia, como lo dice Efesios 2:11, y de ambos pueblos Cristo hizo uno. Por lo tanto, se interpreta que desde la primera venida de Cristo solamente existe un único y nuevo pueblo de Dios, el cual es llamado la iglesia, formada por judíos y por gentiles. Muchos, ¿no es cierto?, intentando como refutar esta interpretación o esta noción, acusan a esta escuela que es una doctrina o una teología de reemplazo, en donde la iglesia está reemplazando a Israel. Pero más que una teología de reemplazo, esta es una interpretación que la misma Biblia nos da, que la formación de la iglesia es un cuerpo nuevo, es un hombre nuevo, como dice Gálatas, también la formación de un nuevo hombre, en donde está formada la iglesia tanto por judíos como por gentiles. No es que Israel ahora se excluya, sino que simplemente esto responde a lo que era el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, en donde todo lo que se anuncia ahí prefiguraba, ¿no es cierto?, lo que se iba a cumplir acá en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Vimos también bajo esta escuela que muchas ideas escatológicas que había en ese tiempo, en los escritos de los profetas, tuvieron su cumplimiento parcial cuando Cristo vino en su primera venida, y muchas, ¿no es cierto?, se van a cumplir en cabalidad en su regreso, en su segunda venida, cosa que tampoco, ¿no es cierto?, tenía claridad el creyente del Antiguo Testamento de cómo eso se haría. Con la primera venida de Cristo entonces se aclaró, se clarificó que vendría un tiempo de siembra y luego un tiempo de siega, de cosecha. Por lo tanto, muchas de esas promesas hechas a Israel físico en su momento terrenal, acá tienen cumplimiento ya de manera espiritual. Vimos también que esa perpetuidad que la escuela dispensacional le da al pacto de Dios con Abraham o con Israel, bajo esta comprensión se entiende que ese pacto no era perpetuo ni era incondicional. También revisamos esos pasajes que nos dan fundamento para darnos cuenta que ese pacto era más bien provisional
Dios sabía incluso que su pueblo iba a fallar en el cumplimiento de ese pacto. Pablo también lo dice, que está claro que por la ley nadie va a ser justificado, nadie se va a salvar por la ley, porque Dios sabía que lo que él exigía en su ley era imposible que el hombre pudiera cumplir, ¿no es cierto?, bajo la condición de hombre. Sin embargo, también Dios dio su ley, ¿no es cierto?, como una manera de poder guardar, ¿no es cierto?, proteger celosamente a la nación de Israel en su momento del resto de las naciones que eran paganas, ¿no es cierto?, en el mundo. Pero de todos modos, Dios mismo advirtió, como revisamos en Deuteronomio, le profetizó a Moisés antes de morir que él cumpliría su pacto, ¿no es cierto?, él introduciría al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero luego este pueblo también se iba, ¿no es cierto?, a ir en pos de otros dioses e iba a invalidar mi pacto. Dice constantemente que el pacto fue invalidado por los judíos, no por Dios. Dios no falló, sino que fue Israel quien invalidó el pacto constantemente. Ahora, tampoco yo lo dije y creo que eso escape, ¿no es cierto?, de la soberanía de Dios. Dios todo ya lo tenía estipulado claramente en el comienzo, porque cuando llamó a Abraham, antes que se formara incluso el pueblo de Israel, ya Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo se encargó en Gálatas 3 de confirmar de que esa simiente, la cual Dios le habló a Abraham, no era más que Cristo. Tu simiente, dice, no tu simiente, como si fueran muchas. No era en el pueblo de Israel, sino que era en Cristo mismo, que se iba a cumplir esa promesa de Dios hecha a Israel, o a Abraham mejor dicho, en donde todas las naciones de la tierra serían benditas a través de la iglesia. Por lo tanto, todo eso apuntaba finalmente incluso a la elección de solamente Israel como un pueblo físico y terrenal bajo esa época, apuntaba, ¿no es cierto?, una sombra de lo que sería la iglesia acá en el tiempo actual. El cuerpo de Dios, solamente los elegidos de Dios que están presentes en todo el mundo, ¿no es cierto?, apartados también de los impíos, un solo cuerpo de Dios formado por gentiles y por judíos, llamado ahora la iglesia. Por lo tanto, también ese antiguo pacto era sombra de este nuevo pacto, el cual este sí que es de carácter eterno, según lo dice Jeremías, según lo dice Ezequiel, en donde también ya se prevé cumpliendo, ¿no es cierto?, el reino de Dios de manera espiritual en la iglesia. Y todo lo que el Antiguo Testamento prefiguraba, el mismo tabernáculo donde la presencia de Dios habitaba, después el templo que construyó Salomón, ¿no es cierto?, donde la presencia de Dios habitaba. Acá dice en el Nuevo Testamento que nosotros, la iglesia, somos, ¿no es cierto?, cada uno de los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Hebreos da mucho significado, ¿no es cierto?, a lo que el Antiguo Testamento representaba y lo que se cumplió acá en el Nuevo Testamento con Cristo. Por lo tanto, bajo esta interpretación se acepta que la iglesia es el único y nuevo pueblo de Dios formado por judíos y por gentiles. Por lo tanto, no hace distinción entre dos pueblos distintos, con dos fines distintos. También ya revisamos todos los pasajes que dan fundamento para eso, que Cristo mismo dijo: también tengo otras ovejas que son de otro redil, que también debo llamar, dice, y habrá un rebaño y un pastor. Por lo tanto, ya escatológicamente hablando, solamente se identifica un solo pueblo de Dios formado por judíos y gentiles, todos los que estamos en Cristo. Bien, bajo esta comprensión también dijimos que el pecado va en aumento, el mundo no va mejorando, la maldad, la corrupción van en aumento, y hasta que llegue el tiempo final, previo a su segunda venida, donde la iglesia será más perseguida, más atribulada, con más ímpetu por parte de Satanás. Esto dado a que también se interpreta que el milenio, ¿no es cierto?, es un periodo de tiempo distinto a lo que es el reino de Dios o el reino de Cristo en la iglesia. Simplemente el milenio son los 1000 años que se mencionan en Apocalipsis. Es el único pasaje de la Biblia que habla de 1000 años, ¿no es cierto? Y se interpreta que esa atadura que sucedió al comienzo del milenio, según lo narra Apocalipsis 20, esa atadura de Satanás sucedió al principio de la primera venida de Cristo, cuando Cristo vino por primera vez. Vimos también los pasajes que dan fundamento y que respaldan que con esa primera venida la obra de Satanás, ¿no es cierto?, fue restringida, ¿no es cierto?, y de algún modo Satanás quedó atado, ¿no es cierto? Cristo vino a deshacer las obras de la carne, las obras del maligno, ¿no es cierto? La luz vino a la oscuridad en la cual estaba el mundo entero. Por lo tanto, aquí sucedió la atadura espiritual de Satanás. No fue una atadura completamente, sino que simplemente se ató o fue impedido de engañar a las naciones como hacía antes. Por lo tanto, a partir de ese momento, la luz del Evangelio puede ahora llegar a los gentiles y alcanza el mundo entero. Por lo tanto, el milenio simplemente es el periodo de tiempo extenso, pero completo, por eso son 1000 años, en el cual reflejan el periodo actual entre ambas venidas de Cristo, y las almas que Juan vio que se sentaron en tronos y vivieron y reinaron con Cristo, eran almas, no cuerpos, son parte de ese milenio en el cielo actualmente. Por lo tanto, ese milenio corresponde a más que nada a un periodo de tiempo, que es el periodo actual, en donde representa en qué estado se encuentran todos los que han muerto en Cristo desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Todos los muertos en Cristo están actualmente ya, sus almas van al cielo y están con Cristo reinando, ya en el milenio, este periodo actual.
No así que la iglesia, ¿no es cierto?, es el cuerpo de Cristo, y también se interpreta que el reino espiritual de Cristo está representado actualmente en la tierra, ¿no es cierto?, de manera provisoria a través de la iglesia. ¿Ya? El reino de Cristo se está expandiendo. También vimos que bajo la venida de Cristo el concepto del reino tiene dos facetas. Una faceta que el reino está presente. Cristo mismo dio a entender que estaba presente en su persona, en su obra, en su ministerio junto con los apóstoles, y también en otro aspecto entendemos que el reino está a futuro. También después de la segunda venida de Cristo se va a consumar, ¿no es cierto?, el reino ya. Por lo tanto, estamos en la era presente, en donde la iglesia representa en cierto modo el reino espiritual de Cristo, pero eso es muy distinto al milenio. El milenio es un periodo de tiempo nomás que se está produciendo en el cielo. Por lo tanto, volviendo al esquema, la tribulación va a ser al final. Después del milenio, dice Apocalipsis 20, que Satanás será suelto por un poco de tiempo, un tiempo breve, el cual, ¿no es cierto?, coincide perfectamente con lo que es el periodo final de tribulación que vendrá sobre el mundo. Porque si Satanás fue atado al principio de la primera venida de Cristo para impedir que el Evangelio, ¿no es cierto?, pueda llegar a las personas, de ese modo la iglesia ha podido en el presente avanzar y crecer a nivel mundial, ¿no es cierto?, y por mucho que Satanás ha intentado, ¿no es cierto?, destruir el avance de la obra de Cristo, el Evangelio no ha podido. Sin duda sigue atacando a los cristianos de manera individual, sigue aún como león rugiente buscando a quien devorar, pero de todos modos no ha podido impedir el avance del Evangelio, el crecimiento de la iglesia. Sin embargo, al final del milenio dice que por poco tiempo, breve tiempo, será suelto Satanás y saldrá a engañar a las naciones, ¿no es cierto? Ahí se cumple lo que dice Apocalipsis, y lo que dice lo cual los dos testigos que serán destruidos por Satanás, ¿no es cierto?, y estarán muertos en la plaza por 3 días y medio, lo que simboliza que igual durante ese periodo final de tribulación la iglesia va a ser finalmente como opacada, va a ser aplacada, y va a aparecer, ¿no es cierto?, a la vista humana que la iglesia fue destruida, que fue vencida. Sin embargo, vemos que después inmediatamente ocurre el arrebatamiento, porque el Cristo viene, ¿no es cierto?, y esos dos testigos fueron llamados al cielo, fueron arrebatados. Por lo tanto, ahí vemos reflejado cómo la iglesia, a pesar de que va a llegar a un punto en que va a parecer que está destruida, simplemente está siendo, ¿no es cierto?, opacada por Satanás, por la persecución anticristiana, pero luego Cristo en su venida oficial, ¿no es cierto?, lo primero que hará será arrebatar a su iglesia. Ocurre la única resolución universal de todos, justos e injustos. Los muertos en Cristo resucitan primero, ¿no es cierto? Los que estemos vivos seremos transformados y juntos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué en el aire? Porque seguro que hemos estudiado, luego de eso vendría la ira de Dios que se deja caer sobre el mundo y sobre los impenitentes. Como ya hemos revisado, solamente sobre los impíos cae la ira de Dios. Por lo tanto, se entiende la necesidad que la iglesia sea arrebatada en el aire, no para irse al cielo, sino solamente de manera provisional para recibir al Señor en el aire. Así la ira de Dios se deja caer sobre el mundo impenitente, destruyendo a todos los pecadores, los inicuos. De ese modo entonces también se da paso a la nueva creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, a través del fuego, como dice Pedro, que será purificada esta tierra, y todo eso que estudiamos ya en el video anterior ocurriría acá en la tierra entonces, y se entiende que la iglesia esté entonces arrebatada en el cielo, mientras ocurre, ¿cierto?, esta purificación del mundo actual. Luego de eso entonces se da paso a la formación de las nuevas tierras, los nuevos cielos, y aparecerá entonces una tierra transformada, restaurada, y en esa tierra restaurada y transformada en donde Cristo entonces terminaría de descender ya finalmente con la iglesia. Por lo tanto, ese capítulo 21 de Apocalipsis, donde dice que Juan vio la nueva Jerusalén descender como una esposa ataviada para su marido, alusión clara a la iglesia misma, los santos que están bajando con Cristo. Juan lo vio, ¿no es cierto?, de manera simbólica, interpretado como una ciudad. Recordemos que también Apocalipsis habla de Babilonia, la menciona como una ciudad también, hay mucho contraste en Apocalipsis, así como Babilonia representa el mundo, ¿no es cierto?, la seducción del mundo. De los impíos, no pensamos que es Babilonia literalmente, sino que es un símbolo. También la nueva Jerusalén que Juan vio no es una ciudad tal cual, sino que es una simbología de la belleza, como Juan vio toda la descripción de la ciudad, representa el estado glorioso, la belleza y la perfección con la que bajará la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Incluso en el mismo capítulo 21 más adelante también el ángel le dice: ven acá y te mostraré la desposada del Cordero, con quien se va a casar, y Juan ve nuevamente la nueva Jerusalén descender del cielo. Por lo tanto, esa imagen representa a la iglesia, no es una ciudad física, sino la iglesia que desciende con Cristo para realizar las bodas del Cordero ya acá en la tierra renovada y restaurada, la nueva formación de la tierra, no en la tierra corrompida. Por lo tanto, no hay acá espacio, ni interpretación, ni comprensión de un milenio, de un reino provisional acá de 1000 años, sino que es inmediatamente la eternidad. Una sola resolución universal, un solo juicio para todos, ya justos e injustos, inmediatamente se da paso a la eternidad.
Por lo tanto, es un esquema bastante más simple, ¿no es cierto?, de comprensión, pero también con bastante fundamento y bastante sentido. Así que insisto, lo crucial va a ser poder comprender tres principios que son elementales para poder aceptar, ¿no es cierto?, la escatología y ver finalmente a qué escuela o a qué postura yo me voy a adherir como cristiano. Primero, el principio de la interpretación literal de la Biblia, que también lo analizamos en su momento, en el tercer video. Si es lícito o no interpretar la Biblia de manera literal en todo momento, lo cual es muy fiel al sistema dispensacional. Si ustedes se dan cuenta, el Apocalipsis se interpreta muy literal y de manera muy cronológica en todo momento, una cosa tras otra, tal como está descrito, y eso finalmente lleva a esa forma de comprensión. El segundo principio es el pacto perpetuo, si efectivamente el pacto que Dios hizo con Israel es perpetuo o no, es incondicional o eterno, porque bajo esa comprensión es que se espera entonces que el milenio ocurra acá en la tierra para poder darle cumplimiento a esos pactos que Dios hizo con Israel. ¿Ya? No olvidar que Hebreos 8 dice que ese antiguo pacto, ¿cierto?, fue viejo, y todo lo que se envejece está próximo a desaparecer. Y gracias a que Israel rompió ese pacto, eso a la vez dio cabida para un nuevo pacto. Por lo tanto, insisto, todo eso estaba ya premeditado, el plan de Dios sabía que todo era provisorio y eso iba a dar paso a un nuevo pacto, que esta vez sí queda eterno. Por lo tanto, es importante ver si aún, bajo lo que dice la Biblia, hay temas pendientes aún entre Dios e Israel, si su pacto fue perpetuo o no, y si efectivamente estaba sujeto a condiciones. Y el tercer principio, que es bastante elemental, es la división permanente o no entre Israel y la Iglesia como dos cuerpos o dos pueblos distintos. Si alguien interpreta que Israel sigue siendo un pueblo independiente de la Iglesia, eso sin duda lo va a llevar a poder acoger la interpretación dispensacional y a creer que es cierto que bajo esa comprensión debe entonces ocurrir un rapto secreto primero de la Iglesia, solamente los gentiles, y los judíos siguen acá, que el Apocalipsis puntualmente para los judíos, esos 7 años solamente Dios va a tratar con los judíos, esos 144.000 sellados son solamente judíos, tal como se anuncia en Apocalipsis de manera literal. Por lo tanto, insisto, estos tres principios van muy de la mano: tomar todo literal, creer que el pacto con Israel aún tiene vigencia, y también esta distinción permanente entre ambos pueblos es crucial para poder entender y comprender estos sistemas de interpretación. Si aceptamos por la Biblia que después de la primera venida de Cristo, Israel y los gentiles son solamente un pueblo de Dios llamado a la Iglesia, todos los que estamos en Cristo somos parte de la Iglesia, sean judíos o sean gentiles, ya entonces no hay nada que esperar, no hay nada pendiente aún entre Dios e Israel como raza, como judío, sino que la Iglesia es el nuevo Israel espiritual de Dios. Todos esos pasajes, como dije, ya lo hemos analizado, lo hemos revisado, ahora solamente es cosa de poder finalmente comprender y aceptar o no lo que hallamos en la Escritura. Y finalmente vamos entonces a terminar ya esta segunda parte con algunas conclusiones generales. Como dije, aún nos falta una tercera parte, que va a ser ya la última de esta serie, donde vamos a compartir algunas implicancias que puede tener todo esto en la vida cotidiana, pero aquí vamos a terminar esta segunda parte con todos los temas escatológicos que hemos estudiado, ya compartiendo algunas conclusiones generales. Por tanto, a pesar de que aún falta una sección final, ¿no es cierto?, me parece igual de todo modo oportuno que aquí, ya que estamos terminando todo lo que es escatología, a modo de sintetizar todo lo que hemos visto, poder presentar algunas conclusiones generales de las dos primeras secciones. Primero, según lo estudiado, existen 4 posturas escatológicas o interpretaciones generales de toda la Biblia, las cuales se resumen en premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacionalista, postmilenialismo, amilenialismo. Ya también conocida, como dijimos, la postura premilenial histórica, la postura premilenial dispensacional o el dispensacionalismo, como también la postura postmilenial o la escuela amilenial. ¿Ya? Segundo, a pesar de que esta designación apunta puntualmente a la interpretación del periodo de 1000 años mencionado en Apocalipsis capítulo 20, hemos visto que cada postura representa una manera distinta de interpretar gran parte de la Biblia, incluyendo muchas otras doctrinas preponderantes en la vida del cristiano. A raíz de algunos principios de hermenéutica esenciales, se han analizado gran parte de los fundamentos de cada postura, encontrando aciertos y errores en algunas de ellas. Por ejemplo, el Nuevo Testamento enseña que las promesas de Dios a Israel ya han comenzado a cumplirse en un reino espiritual e internacional, y que se cumplirán completamente en una gloria última, no en un reinado nacionalista y terrestre. Ahí están varios pasajes, varias citas, ¿no es cierto?, que comprueban eso, que ya hemos revisado,
Mateo 12:28, Lucas 17:20, Juan 18:36, Hechos 15:13, Romanos 2:28, Romanos 4:16, Romanos 14:17, Gálatas 3:28, Gálatas 4:26, Hebreos 12:22, etc. Si alguien aún quiere revisar estas conclusiones finales, puede entonces también verificarlo bajo esas citas o corroborarlo. La Escritura indica que la venida de Cristo en gloria, la resurrección tanto de los justos como de los injustos, el día del juicio y el final de esta era tendrán lugar de manera conjunta en la historia en vez de ser dispersados a lo largo de 1000 años. Cita también que comprueban que todo esto va a ser un solo evento. Tenemos Daniel 12, Mateo 13, Mateo 16, Mateo 24, Mateo 25, Juan 5, Hechos 24, Primera Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 5. Ahí también están todos los pasajes para poder comprobar que todos estos eventos tendrán lugar en un mismo momento, en un mismo suceso. La visión premilenial mezclaría un pueblo y un reino terrenal en este mundo caído, juntamente con la presencia del Señor celestial y su pueblo glorificado y resucitado, una mezcla aparentemente incompatible. Eso con respecto, como dijimos, a la idea de milenio acá en la tierra. Bajo esa idea premilenial de que el milenio sigue después de la venida de Cristo, se genera esa controversia, esa mezcla, ¿no es cierto?, de ideas que son bastante antibíblicas. 1 Corintios 15 puede también corroborar eso. En relación a la postura postmilenial, esta visión postmilenial presenta esta era como un tiempo de justicia y paz crecientes, pero la Biblia anuncia el pecado creciente en la sociedad y la aflicción para la gente. Eso con respecto a la idea de que el mundo va mejorando cada vez más bajo la postura postmilenial y que el milenio va a ser conseguido acá en la tierra por la iglesia misma, predicando, ¿no? Evangelizando. Pero acá vemos bajo estos pasajes a modo de ejemplo, de síntesis, de que encontramos ideas muy contrarias en la Biblia. Mateo 24, 7 al 12, Mateo 21, 24, Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, Segunda de Timoteo 3, 1 al 3. En cuanto al milenio, el Apocalipsis es un libro de visiones simbólicas y por consiguiente uno debe interpretar el número 1000 y las imágenes, atar con una cadena y sellar en un abismo del capítulo 20, de una manera similar a los símbolos usados en todo el resto del libro. Esto no es inconsistente con una interpretación literal de la palabra de Dios, sino un reconocimiento de que existen partes de la Escritura que se expresan con metáforas y símbolos. El Apocalipsis sigue una estructura cíclica, llevando repetidamente al lector al final de cada ciclo hacia el regreso de Cristo. El capítulo 19 acaba el ciclo de la conquista de Babilonia, en el capítulo 17-19, con el regreso victorioso de Cristo. El capítulo 20, como el capítulo 12, retrocede para considerar toda la era entre la primera y la segunda venida de Cristo, antes de avanzar para revelar simbólicamente el día del juicio y la eternidad. También es preciso señalar que aun cuando podamos tener diferencias de opinión con muchas personas o hermanos en la fe, esto no quita el hecho que podamos apreciar el interés y conocimiento que cada uno puede tener y aportar en distintos temas. Muestra de aquello es que, aun cuando intento ser claro con mi opinión final con respecto a cuál postura me parece la más certera en relación a la Biblia, no he dejado por ello de citar e incluir opiniones y visiones de diversos autores con los cuales no comparto la misma opinión o postura. Sin embargo, han hecho indudables aportes al estudio de escatología. Del mismo modo, espero que aun cuando no todos los que lean este trabajo o escuchen este material concuerden conmigo en las conclusiones, sí puedan del mismo modo recibir lo necesario y beneficioso para su conocimiento y crecimiento personal. No debemos ser intransigentes con nadie porque no concordamos en las conclusiones. Por lo complejo y detallado, como por lo sencillo y simple, se han contrastado dos de las posturas más influyentes hoy en día entre los cristianos: el dispensacionalismo y el amilenialismo. Por su parte, a falta de fundamento bíblico consistente, como de la similitud en ciertos temas, se ha obviado un estudio profundo del postmilenialismo y del premilenialismo histórico. Como dijimos, sin restar importancia a esas dos posturas escatológicas, pero vimos que la idea postmilenial, ¿no es cierto?, esa visión optimista postmilenial, carece de fundamento y respaldo bíblico. Al contrario, hay bastantes pasajes que pueden refutar esa idea. Y con respecto a la postura premilenial histórica, también vimos que tiene mucha similitud con estas otras dos que contrastamos, por lo tanto,
no había necesidad de estudiarla tan en profundidad, porque los temas que era distinta se pueden analizar perfectamente al contrastar la postura milenial con la postura dispensacional. En relación al dispensacionalismo se puede concluir lo siguiente: es una postura teológica general que no se refiere únicamente a los tiempos del fin, sino que es mucho más amplio. Involucra aspectos históricos, aspectos de interpretación bíblica y aspectos doctrinales. Es un sistema muy complejo, sin embargo no carente de sentido dentro de su propio marco. Por eso igual que tiene muchos seguidores, porque en primera instancia no carece de sentido. Pero más allá de lo que pueda, ¿no es cierto?, parecernos en primera instancia, es importante profundizar en los detalles, en los principios en los cuales se basa su esquema. Pareciera ser tan complejo, dice, que no pueden distinguirse ciertas cosas, sin embargo existe una lógica dentro de su propio sistema. Reitero, la lógica más común es que si la Iglesia y Israel son cuerpos distintos, bajo esa lógica todo como que calza y encuentra sentido en su esquema, en su sistema, ya en su escuela completa. Por eso igual que muchos igual lo siguen, porque se dan cuenta que sí tiene sentido, pero más allá de que tenga sentido o que calce medianamente, es importante, ¿no es cierto?, corroborar si encuentra realmente fundamento, respaldo en la Biblia para sostener todo ese sistema. Se basa en una hermenéutica muy literal, la cual está sujeta a muchos riesgos, como también hemos visto. Puede llevar a una visión de Dios distinta a la que muestra la Escritura. Eso es bastante más importante señalarlo, porque esta misma división permanente entre judíos y gentiles, Israel y la Iglesia, también vimos que no solamente puede ser, ¿no es cierto?, una interpretación distinta, sino que también puede incluso ser una afrenta a la obra que Cristo hizo en la cruz. Si realmente la Biblia entrega otra idea y vamos a persistir en nuestras propias ideas humanas, puede perfectamente igual mostrar como que Dios tiene dos planes distintos, dos propósitos distintos, y puede también mostrar una visión de Dios distinta a la que realmente la Biblia nos presenta. Si bien es muy difundido, es poco conocido. Lo que la mayoría de las iglesias conoce es solo sobre el rapto y quizás sobre las dispensaciones y nada más, cuando en realidad involucra muchas cosas más que son importantes conocer. Eso igual quiero recalcarlo, mucha gente que es seguidora de este sistema, como dije, de manera consciente o inconsciente. El mundo cristiano carece de estudio profundo de la escritura de la Biblia, incluso de estas cosas de teología en general. Por lo tanto, muchos cristianos son inconscientes que son parte de este sistema, simplemente piensan que esa es la verdad absoluta, la recibió la Iglesia y piensan que así debe ser. Por lo tanto, hay mucha como falta de información y mucho desconocimiento con respecto a esto, y muchos simplemente alegan o discuten o postulan por un rapto secreto, que es lo que más se conoce, que la Iglesia se va antes, pero desconocen todos los pormenores, los detalles o todo el esquema completo, qué seguiría después de eso. Muchos cristianos solamente piensan que con el rapto se acaba todo y luego de eso no hay más, pero vemos que también bajo este sistema, luego de eso la Iglesia desciende nuevamente, se instaura el milenio acá en la tierra, según este sistema, ¿no es cierto? La Iglesia ahí no sabe dónde quedará, entonces hay muchos detalles pormenores que también es importante presentarlos, conocerlos, porque son parte de este sistema. Después de todo lo estudiado, podemos observar fundamentos bíblicos en cada postura. Sin embargo, algunas presentan mayores complicaciones que otras. Finalmente, aplicando el método de interpretación de la Biblia misma, es decir, que sea la misma Biblia que nos dé la interpretación de un pasaje oscuro a raíz de uno o más pasajes claros, creo existe mayor coherencia en una postura por sobre las otras, a pesar de que, como se advirtió al comienzo, no puedan llegar todas las respuestas. Me refiero al amilenialismo. Después de considerar todos los temas, doctrinas y sobre todo los principios en los cuales se basa cada una de las posturas para su interpretación de la profecía y la Biblia entera o en general, creo objetivamente que el método e interpretación amilenial encuentra mayor coherencia y aceptación con toda la Biblia, y de ese modo, aunque puedan generarse ciertas dudas o dificultades para comprender ciertos temas, sin embargo no presenta contradicciones bíblicas que sean difíciles de resolver, como lo es el caso con las otras posturas. Creo que a pesar de que se han incrementado demasiado las diferencias de interpretación entre cada postura, y en esta discusión o debate, de manera consciente o no, se ha caído en el error de exagerar las diferencias de las otras posturas, hay elementos que nos ayudan a poder evaluar de manera objetiva cada interpretación. Ya se ha dicho de que a pesar de que el dispensacionalismo es fiel a su método literal de interpretación, no desconoce el uso de un lenguaje figurado o simbólico en muchos pasajes de la Biblia. Sin embargo, creo que en pasajes muy decidores,
como los proféticos, yerra al conservar plenamente un sentido literal en su interpretación, lo cual da lugar o desemboca en ciertas ideas o doctrinas que generan contradicciones en la unidad de la Biblia. Este mismo error ha llevado al dispensacionalismo a insistir en una separación entre Israel y la Iglesia en el pasado, presente y futuro, lo cual representa la base de su sistema de interpretación, sobre todo del Nuevo Testamento. Por su parte, el amilenialismo ha sido motivo de crítica exagerada por pretender alegorizar o espiritualizar ciertos pasajes de la Escritura. Sin embargo, creo que hay dos puntos necesarios en esta crítica. Primero, siguiendo lo mencionado anteriormente, creo que hay pasajes en los que la misma palabra nos lleva a considerar otra interpretación o sentido al contenido de ciertos textos. De ese modo, más que querer buscar una vía de escape ante alguna dificultad de interpretación, es más bien dejar que la misma Biblia nos dé la respuesta. Hay mucha evidencia en las palabras de Cristo mismo que no pudieron ser comprendidas por no abrirse a un sentido espiritual. Y segundo punto, si optar por una interpretación espiritual, cuando el pasaje lo requiera, fluye plenamente con el resto de la Biblia, creo se acerca más a una solución antes que a un inconveniente. El método contrario que ha sostenido el dispensacionalismo ha sido lo que ha llevado precisamente a tener que lidiar con muchas críticas e intentar sostener un sistema con muchas contradicciones bíblicas. Por lo tanto, más allá de querer ser fiel a un sistema literal o alegorizar la Escritura, es importante ver, ¿no es cierto?, en qué momento es oportuno o la misma Biblia nos está sugiriendo una interpretación distinta. Y si esa interpretación distinta fluye plenamente, encuentra armonía, encuentra, ¿no es cierto?, fundamento en el resto de la Biblia, entonces más que un prejuicio es simplemente una solución que la misma Biblia está sugiriendo. Atendiendo a las palabras de Pablo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, debiéramos como cristianos sentirnos motivados a leer y escudriñar sin temor la Escritura en su totalidad, no solo aquellos pasajes que nos sirven para enfrentar las dificultades del presente, lo cual nos lleva a tener una actitud un tanto egoísta frente a la lectura de la Biblia. Sin duda, en ella encontramos consuelo y refugio ante cualquier adversidad. Sus promesas nos alientan y nos fortalecen cuando lo necesitamos. Sin embargo, Dios dejó mucho más que solo consuelo y ánimo para el momento de la necesidad. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino hacia la meta. Ella nos enseña e instruye en todo lo que necesitamos conocer. Al no considerar el resto del contenido de la Biblia, como lo es lo concerniente a escatología, estamos menospreciando el consejo y propósito de Dios al dejarnos su palabra como guía. Muchas veces recurrimos a los salmos en busca de motivación y ánimo, de los cuales sin duda podemos recibir mucho, pero ¿acaso no provocaría en nosotros un gozo, emoción y anhelo de levantarnos y seguir adelante el conocer con plenitud cómo será su venida y lo que nos espera realmente luego de la muerte física? Sin duda, el estudio de escatología inspira nuestra emoción y anhelo de estar pronto con Cristo. Nos llena de gozo el saber lo que nos espera después de esta vida. Contrario a pensar que la escatología es secundaria en la vida del cristiano, que lo más importante es la salvación. ¿No nos favorece el estudio de escatología mucho más para comprender nuestra salvación y anhelar esa vida con Cristo? Creo que, en lugar de algo secundario o pérdida de tiempo, como algunos pueden pensar, la escatología representa un medio muy poderoso y efectivo para llenar nuestro corazón de gozo, esperanza y levantar nuestro espíritu a una vida centrada en lo que nos espera. Creo muchos pastores y predicadores podrían bendecir grandemente a sus congregaciones y fortalecer sus vidas espirituales con las enseñanzas escatológicas y enseñando a los cristianos a enfocar nuestra mira en el cielo más que en la tierra. No significa esto que por interesarnos en estudiar la escatología bíblica perderemos conciencia de la realidad y el estado presente. Más bien se trata de encontrar esperanza y fortaleza en nuestra situación actual, teniendo claridad de lo que nos espera. Finalmente, la importancia del estudio de escatología va más allá de un interés individual o aislado de ciertos cristianos o teólogos. Como hemos revisado, hay temas doctrinales muy preponderantes en los que la Iglesia Universal, como cuerpo de Cristo, debe estar bien informada y preparada. De no ser así, muchos podrían sufrir consecuencias lamentables por falta de conocimiento y preparación adecuada. Me refiero a doctrinas como la inminencia de la segunda venida, el rapto pretribulacional, cómo y dónde será la vida eterna, la interpretación adecuada del libro de Apocalipsis, etc.
A pesar de que el estudio de escatología ha tenido notable crecimiento y difusión estos últimos siglos, aún existen muchas congregaciones y cristianos sin conocimiento real ni claridad en muchos temas que debieran ser la columna vertebral en la esperanza del cristiano. Bien, de ese modo entonces doy por finalizado y terminado esta segunda parte de esta serie, en la cual ya hemos profundizado en todos los temas concernientes a la escatología. Hemos podido avanzar hasta donde la misma palabra del Señor, la Biblia, nos da, ¿no es cierto?, ideas, nos da indicios, y hemos llegado entonces bajo esta línea de tiempo, ¿no es cierto?, hasta el estado eterno incluso, ideas que podemos recoger de la palabra del Señor. Bien, esperando entonces que todos los temas que hemos profundizado, que hemos compartido hasta este video, de cada doctrina, de cada principio, de cada pensamiento, hayan sido expuestos de la manera más clara posible. Me he procurado, como dije en todo momento, contrastar cada enseñanza, cada principio, cada idea, cada doctrina por lo que encontramos finalmente en la Biblia. Así que espero que los fundamentos que he compartido sean suficientes. Si alguien aún tiene dudas con respecto a algo, como dije al principio, estoy abierto a compartir este estudio de escatología completo que tengo de manera digital, como también poder recibir opiniones o argumentos quizás que me puedan faltar, ¿no es cierto?, para tanto defender o refutar alguna idea. Estoy abierto a cualquier sugerencia, a cualquier crítica, que se haga en un marco de respeto, ¿no es cierto?, para el crecimiento de quienes estamos interesados en estos temas escatológicos. Así que los dejo invitados, porque ya en la tercera parte final de esta serie voy a compartir algunos videos, no son muchos, de los cuales vamos entonces a aterrizar, ¿no es cierto?, y vamos a poder darle significado, ¿no es cierto?, y una aplicación práctica a todo lo que hemos estudiado. Creo que cualquier tema que uno desarrolle, investigue, aprenda, el conocimiento en sí mismo no tiene mucho sentido a no ser que se aplique, ¿no es cierto?, y traiga aplicaciones prácticas en nuestra vida. Por lo tanto, junto con haber estudiado, haber conocido todos estos temas de escatología, ahora es muy importante que en la etapa final podamos darle sentido a esto, no solamente quedarnos con el conocimiento en nuestra mente para saber nomás simplemente, sino que también debemos adoptar una postura específica, ¿no es cierto?, con respecto a lo que hemos aprendido, lo que hallamos en la Biblia, cómo eso puede alterar nuestra visión y también nuestra forma de vivir el Evangelio. Así que los invito para que en la siguiente etapa, la parte final de este estudio, podamos juntos también evaluar y revisar, ¿no es cierto?, el alcance que todos estos temas de escatología pueden tener en nuestra vida. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.